hay necesidad de viajar. Sí, se puede, claro, pero hay un corito de antaño que dice, brilla en el sitio donde estás, ¿no? El foco brilla donde se lo pone. Y cada cristiano debe brillar la luz de Cristo donde Dios lo ha puesto, ¿no? Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque estamos recibiendo tus ricas bendiciones en esta mañana, calentándonos espiritualmente en esta mañana fría. Señor, que tú bendigas el mensaje para todos nosotros, especialmente para mí. Te agradezco por este privilegio inmerecido de ser portavoz tuyo en esta mañana y quiero ser fiel para que tú me uses, Señor, entregando tu palabra fidedignamente y que tú nos bendigas a todos. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Guíanos con tu Santo Espíritu sobre este tema que estamos estudiando, los dones espirituales, que tiene que ver con todos nosotros, Señor, para ejercitar nuestro don, el don que hemos recibido el momento de nuestro nacimiento espiritual. Así te lo pedimos todo, te damos gracias. Gracias por los hermanos del coro, gracias por la orquesta, por todos los hermanos, Señor, que tocan sus instrumentos musicales para ayudar en la alabanza. Gracias por la voz que tú nos has dado y a los hermanos del talento, de la música y del canto también, Señor. Te pedimos esto, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando los dones espirituales. En esta mañana a mí me toca disertar sobre los dones no vigentes o también dones no operativos, ¿no? Creo que la palabra más adecuada es operativo. Dones que estuvieron, que sirvieron en su momento, pero que ahora han dejado de ser operativos y no son no operativos, ¿ya? Entonces, haciendo un breve repaso, el término don deriva del griego charis, que significa gracia, gracia. Se trata de algo que el Espíritu Santo provee, no de algo que el hombre produce por sí mismo, ya es una gracia dada por el Espíritu Santo. La definición es una capacidad sobrenatural otorgada una vez más por el Espíritu Santo al momento de la conversión, haciendo la distinción entre don y talento, ¿ya? Cada creyente al nacer a la vida cristiana nace con por lo menos un don, por lo menos un don. Los creyentes como inconversos poseen talentos, ¿no? El talento se recibe, viene, digamos, en forma más o menos hereditaria, ¿no? Ahí tenemos familias de músicos, familias de cantores, familias de dibujantes, en fin, ¿no? Esos son talentos que viene, Dios lo da, ¿no? Pero viene por el nacimiento natural físico, ya tanto creyentes como inconversos, ¿no? Por ejemplo, nuestra querida hermana Fátima tiene el talento indiscutiblemente del canto, ¿no? De la música, ¿no? Y otros hermanos acá, cosa que yo y otros no los tenemos, ¿no? Entonces, pero el don es una capacidad soberana, sobrenatural, dada, otorgada por el Espíritu Santo al momento del segundo nuevo nacimiento, al segundo del nuevo nacimiento, ¿no? Lo que el Señor enfatizó testificándole a Nicodemo, ¿no? Entonces, cada creyente tiene, usted si ha nacido a la vida cristiana, es un hijo de Dios, tiene por lo menos un don espiritual para ejercitarlo. Los dones mencionados en las 4 citas bíblicas del Nuevo Testamento, en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1
Pedro 4, ahí están, se resume haciendo una lista completa en 18 dones, ¿no? De los cuales 9 están vigentes o son operativos, están vigentes o son operativos, y 9 de los cuales vamos a hablar, a estudiar en esta mañana, no son vigentes, no son operativos, ya han cesado su función. Coinciden el número 9, hemos estudiado el fruto del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Recién que dice en singular, más el fruto del Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Total 9. Coincide entonces también con los frutos que están vigentes o son operativos, 9, o también coincide el número 9 con los dones que ya no son operativos, ¿ya? ¿Y cómo es dado? Entonces, vamos a leer en 2 Corintios 12, versículos 11 y 12, ¿ya? Vamos a abrir la palabra en 1 Corintios, el capítulo 12, versículos 10 y 11. Y dice así, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, dice, a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces nuestro cuerpo, habla del cuerpo humano, ¿no? Que todos los tenemos, está compuesto por muchos miembros y órganos, cada uno con su función específica, ¿no? Específica, perdón. Entonces tenemos 2 ojos para leer, mirar, tenemos manos, y todos hemos hecho ahora, alistándonos para venir a esta reunión, levantándonos de la cama, hicimos algo. ¿Qué hicimos? Entramos al baño, ¿para qué? Para lavarnos la cara, aunque hacía frío, ¿no? Entonces, ¿cuántas manos ocupamos para lavarnos la cara? ¿1 o 2? 2. Teniendo 2. Entonces hay un dicho común callejero que dice, una mano lava la otra, ¿no? Si nuestras manos están sucias, las 2 no nos lavamos, pero una mano lava la otra y las 2 lavan la cara. Entonces, cada miembro de nuestro cuerpo está para cumplir una función específica en bien de todo el cuerpo. Querido hermano, hermana, usted tiene un don, no para su propio beneficio, sino para beneficio de toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, muy importante que cada uno cumpla su don en beneficio de toda la iglesia, ¿ya? Ese don que usted no lo pidió, pero que el Señor, el Espíritu Santo, le dio al momento de usted nacer a la vida cristiana. Entonces, hemos leído 1 Corintios 12, 11, y entonces, ¿cómo he estado? Por el Espíritu Santo, ¿ya? Como Él quiere en su soberanía, y a cada uno en particular. Nadie nació en la vida cristiana sin un don, ¿ya? Entonces todos venimos programados así espiritualmente para cumplir nuestro don. Ahora, ¿cuándo? En el momento del nuevo nacimiento. Podemos leer en 1 Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 también. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y amén. ¿No? Entonces, cada uno, el momento de nuestro nacimiento espiritual. Y también al estar en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer esta cita. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces el Señor nos bendijo con toda bendición. Al estar en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Y tener un don, por lo menos un don, es una bendición especial que hemos recibido, ¿no? Al momento de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ahora, ¿para qué? Efesios 4, 11 y 12. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ya entonces, a fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio. ¿Ah? Todos estamos cumpliendo ministerio, los hermanos bautizados en comunión, estamos cumpliendo ministerio utilizando nuestro respectivo don. Y dice para edificación del cuerpo de Cristo, perfeccionar es equipar. Equipar, Dios nos equipó con los dones para trabajar en su obra, cumpliendo nuestro ministerio. Dios tiene un trabajo para cada uno y da la capacidad para realizarlo. Aún podemos pensar en la antigüedad, todas las historias bíblicas que se nos relatan, ¿no? Por ejemplo, Noé, ¿qué hizo Noé? Construyó el arca, ¿no? Cuando vino el diluvio, su casa se salvó, navegó en el barco que él mismo lo construyó por un lapso de 120 años. Moisés liberó y condujo al pueblo de Israel por el desierto. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Josué fue el segundo líder para introducir al pueblo a la tierra prometida. El apóstol Pedro predicó el evangelio en el día de Pentecostés. En Jerusalén nació la iglesia. El apóstol Pablo predicando Elías, el profeta Eliseos, el profeta David, el rey David. Salomón, ¿no es verdad que Dios le dio la capacidad de ser el hombre más sabio del mundo? Entonces, cada uno, Dios lo eligió y le dio la capacidad. Y así nosotros estamos cumpliendo un rol muy importante en nuestro diario vivir, ¿ya? Entonces, Dios nos da la capacidad para ello, no somos nosotros, es Dios, ¿no? Nos ayuda y nos da la capacidad para cumplir un rol importante en su obra y dentro de la iglesia local. Una iglesia fuerte y saludable es cuando todos sus miembros están activos ejercitando sus dones, ¿no? Una iglesia próspera, muy saludable, fuerte espiritualmente, cuando todos los miembros que la componen están ejercitando sus dones, ¿no? A ver que tengamos un miembro atrofiado. El cuerpo sigue viviendo, pero no se desarrolla bien, ¿no? Que alguna de mis manos o de mis brazos se paralice,
Entonces no voy a poder seguir viviendo todo ello, pero no, el miembro atrofiado no es de ayuda, no. Entonces Dios quiere que ninguno se atrofie espiritualmente hablando, sino que todos, el cuerpo de Cristo, la iglesia local, esté firme y fuerte, saludable para desarrollar y ser una iglesia fuerte, potente, ¿no? De predicación del evangelio y todo ello. Así como un cuerpo fuerte y saludable es cuando todos sus miembros y órganos vitales están cumpliendo su función específica en beneficio de los demás, ¿no? Entonces, ninguno de mis miembros que tiene mi cuerpo se jacta de ser el mejor. Todos son importantes. Ninguno de los hermanos presentes puede decir yo soy el principal y sin mí la iglesia se muere. No, absolutamente no. Y todos somos importantes, ninguno no es importante, ¿no? Entonces, cada uno cumpliendo sus funciones específicas según el don que ha recibido en beneficio de los demás, no da lugar para orgullo, ¿no es verdad? Decir yo tengo el mejor don, no. Descubrimiento, ¿cómo puedo llegar a saber cuál es mi don? Primeramente hay que orar, pedirle al Señor que le dé sabiduría, que le muestre claramente cuál es el don. Segundo, aprender sobre los dones espirituales, lo que estamos haciendo, estudiando este tema acá desde el púlpito, ¿no? Tercero, me dispongo para realizar algún servicio o ministerio en la iglesia. Cuarto, evalúo dónde Dios me usa más, ¿no? Entonces, me acuerdo que siempre don Francisco Arti, que él cuando joven allá en su iglesia en Escocia, antes de venir a Bolivia como misionero, jovencito él, los ancianos queriendo ubicarlo al hermano que lo vieron con muchas ganas de trabajar, entonces le asignaron el ministerio de visitación de hospitales para visitar a los enfermos. Y dice que él aceptó, pero él no se sentía a gusto, no sabía qué decir a los enfermos y todo ello, y estaba como un pato fuera del agua. Entonces, vieron esto los ancianos y le designaron más bien para que se acople a los hermanos que salían a hacer aire libre de predicación del Evangelio. Y dice que él se sintió totalmente, ¿no? Como el pato, una vez más, en la laguna, ¿no? Entonces, así es con cada uno de nosotros, cada uno tiene su, por decir así, especialidad, ¿no? De acuerdo a su don. Entonces, evalúo dónde Dios me usa más. Una evaluación personal. Y quinto, busco consejos y observaciones de hermanos maduros, como ven mi desenvolvimiento en el servicio o ministerio, ¿no? Entonces, esas cosas, pautas para descubrir el don que el Señor me ha dado. Dones no vigentes o no operativos es lo que nos toca ver en esta mañana. Y el primer don, entonces, no operativo es el don de apóstol, ¿ya? Apóstol. Y vamos a leer en Mateo, el capítulo 10, versículos 1 al 4, ¿no? Los apóstoles que acompañaron al Señor Jesús en su ministerio, que él mismo los llamó al ministerio, ¿no? Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar
toda enfermedad y toda dolencia. Esa capacidad, imagínense, que el Señor les dio a sus apóstoles. Versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Total, 12. Que les dio, incluso incluyéndolo a Judas Iscariote, dice que los llamó y los denominó apóstoles, ¿no? Para que estén con él, convivan con el Señor. Y entonces les dio capacidad extraordinaria, como dice acá, para expulsar demonios, ¿no? Que echasen fuera demonios para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Entonces, esos fueron los apóstoles en número de 12. Lógicamente que uno defeccionó, Judas Iscariote lo negoció al Señor. Qué pena, ¿no? Qué triste, ¿no? Y podemos ver también en Hechos, el capítulo 1, versículos 21 y 26. Iniciativa de los 11 apóstoles que quedaron, faltando uno, Judas Iscariote, que se suicidó, se ahorcó, ¿no? Cuando tuvo remordimiento de haber entregado al Señor Jesucristo, haberlo negociado por 30 piezas de plata. Y podemos leer entonces en Hechos el capítulo 1 y versículos 21 al 26, ¿ya? Dice así la palabra. Es necesario, está hablando acá el apóstol Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta Juan Bautista, hasta el día en que él de entre nosotros fue recibido arriba el Señor, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, este era el lapso requerido desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor Jesucristo después, lógicamente, de haber resucitado. Ese lapso tenía que cumplirse para cualquier persona que iba a introducirse como apóstol entre los 11 que quedaron. Versículo 23 dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pero ahí está el relato, ¿no? ¿Aprobó Dios esto? No lo sé. No sé, tal vez que no. Porque Matías, ¿en quién cayó la suerte de dos postulantes a ser apóstoles para reemplazarlo a Judas Iscariote? Cayó la suerte sobre Matías, ¿no? Pero no le vemos en la palabra, en el Nuevo Testamento, Matías que hubiera hecho algo y todo ello, ¿no? Sin embargo, uno, por decir el número 13, y este sí fue y hizo un montón, ¿no es verdad? Estoy hablando del apóstol Pablo. Pero aquí está la narrativa bíblica histórica
de que quisieron los 11 apóstoles que haya un reemplazante de Judas que defeccionó, no que se suicidó tristemente. Y en Matías, ¿no? Cayó pero no le vemos en la Sagrada, en el Nuevo Testamento a Matías, su nombre no aparece más, ¿no? Entonces, elección humana, no lo sé, bien puede ser, ¿no? Podemos ver en 1 Corintios 15, versículos 1 al 10, ahí está la nominación, por decirlo así, divinamente por el Señor, por Dios, en cuanto al apóstol Pablo, y él mismo va a relatar cómo fue, ¿ya? 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 1 al 10, es una porción bien conocida por todos nosotros, que dice: no quiero, hermanos, perdón, estoy leyendo equivocadamente. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los que dice, apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, aquí está una elección divina para ser apóstol del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, cuando él iba hacia Damasco, comandando una turba de soldados para prender a los cristianos en Damasco y llevarlos presos a Jerusalén para torturarlos, ¿no? Entonces se le apareció y ahí recibe su nombramiento, digamos así, en Damasco, cuando él recobró la vista, comió, fue bautizado, y no recuerdo ahorita, el enviado, su nombre, ¿no? En Damasco. Pero vemos entonces que el apóstol Pablo fue apóstol de Jesucristo. Entonces suman un total de 13, pero en verdad son 12, porque en los cimientos de la Nueva Jerusalén dice que van a estar los nombres de quienes, de los apóstoles, y número 12. Entonces, ¿quién estará? ¿Matías o el apóstol Pablo? ¿Reemplazando a Judas? No sé, pienso que el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, de eso no, mayormente no nos incumbe, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice acá el apóstol Pablo, relatando las características, el perfil que debía tener un verdadero apóstol de Jesucristo. Segunda de Corintios 12, 11 y 12 dice así: me he hecho, no, 12, con todo las señales de apóstol
han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, tres cosas, tres características que debían tener los apóstoles: señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Bueno, el 11 debí leer, perdón, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, ¿no? Entonces, aquí una vez más, el apóstol Pablo reafirmando ser un verdadero apóstol de Jesucristo, ¿no? Estamos entonces analizando que este don señal, don que estuvo vigente, pero ya no actualmente, de apóstol. Y vamos a leer también en Hechos, el capítulo 20, versículos 8 al 12, ¿ya? Hechos, capítulo 20, versículos 8 al 12. Aquí el apóstol Pablo dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Versículo 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Un joven, Eutico. Escuchándolo a Pablo, que disertaba largamente, dice, cayó, sueño profundo, se quedó dormido y cayó y murió. Pero ahí el apóstol Pablo baja, lo abraza y por cierto ora. Entonces ahí están las señales, prodigios, milagros que tenía que ver un apóstol de Jesucristo para socorrer. Entonces el apóstol Pedro también, ¿no es verdad? Resucitó a ¿quién? A Dorcas, ¿no? Que había muerto en Jope, y también muchos milagros, ¿verdad? Hicieron los apóstoles. Tenían poderes extraordinarios que en verdad nosotros no los tenemos, queridos hermanos, ¿ya? Así que esto es lo que concierne a los apóstoles, ¿no? Ya actualmente ha cesado este don, ya no hay más. El último, como de un abortivo, dice, el último, dijo el apóstol Pablo. Después del último no hay más, ¿ya? Entonces, ¿hay apóstoles en la actualidad? Podemos decir sí, pero falso, como dice el hermano Evi Carballosa. Sí, dice, pero falso. Entonces, no hay actualmente, ¿no? Luego profetas, ¿no? El don de profeta. Sabemos que en el Antiguo Testamento, lógicamente, la iglesia no existía, existía el pueblo de Israel, y Dios levantaba profetas, ¿no? Para hablar en nombre de Dios y dar anuncios por revelación totalmente divina. Ahí tenemos muchos, ¿no? Los apóstoles, los profetas mayores, profetas menores, todos ellos, ¿verdad? Que están registrados sus nombres en la palabra en el Antiguo Testamento.
Y antes de tener el canon del Antiguo Testamento, el último de todos, Juan el Bautista, también era profeta, ¿no? Perteneciente a la tanda antigua, digamos así. Lógicamente lo conoció, fue el precursor del ministerio del Señor Jesucristo, Juan el Bautista, que tenía cierto parentesco en la consanguíneo, digamos así, del Señor Jesucristo, ¿no? Juan el Bautista fue un profeta también. Y podemos leer en Hechos el capítulo 21, versículos 8 al 14. Hechos capítulo 21, versículos 8 al 14. Dice la palabra: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete diáconos, ¿verdad? Posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, eran profetisas. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Un profeta, dice, llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Entonces, en ningún momento el apóstol Pablo lo desmintió, le dijo: ¿quién eres tú? ¿Eres un falso? No. Habían profetas en el tiempo de la vivencia en que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, solamente tenían el canon del Antiguo Testamento. Entonces había uno de ellos, aquí está, 7 hijas de Felipe el Evangelista eran profetisas también. Entonces, aquí Agabo, ¿no? El apóstol Pablo nos dice: mentira, ¿no? Era profeta Agabo y verdaderamente tuvo esa revelación para alertarlo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba decidido a ir, no importa, él sabía que le esperaban situaciones muy difíciles, encarcelamiento y todo en Jerusalén, pero él se propuso ir y entonces ahí tenemos, digamos, los profetas del Antiguo Testamento ya fueron. Juan el Bautista y en el tiempo habían que tenían revelaciones especiales. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces la iglesia necesitaba, Dios todavía hablaba comunicación directa, personal, con ciertas personas, hombres y mujeres, para comunicar un mensaje, ¿no? Ahora, todos los profetas, digamos así, si yo quiero hablar de profecía, tengo que basarme estrictamente a lo que ya está escrito en la palabra, ¿no es verdad? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque el canon, la Biblia en su completa está escrita, ¿ya? Entonces Dios no hace revelación especial extra Biblia, ya todo lo manifiesta y lo ha manifestado a todos nosotros por medio de su palabra que está completa. La Biblia no va a ser añadida más, ya. Entonces, todo lo que un profeta, por decirlo así, quiere hablar, disertar sobre profecía, tiene que estar con fundamento en la palabra, no en revelación especial. Tercero, palabra de sabiduría. Este don ya también cesó.
palabra de sabiduría, ¿no? Que algunas personas tenían revelación especial y disertaban sabiamente, ¿no? Para en cierta ocasión dilucidar algún tema. Entonces, en la iglesia de Corinto había, ¿no? Entonces, que estaba llena de dones, ¿no? Esta iglesia. Pero actualmente, palabra de sabiduría, ya todo el que quiere hablar sobre dar palabra de sabiduría es en base a la palabra de Dios, que es sabia por excelencia, y tenemos la guía del Espíritu Santo. Podemos leer en Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7. Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7. Ya. Dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, creo que todos somos faltos de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, tenemos que pedir sabiduría del Señor en oración, no con fe. Eso es lo que dice la palabra también en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Entonces, una vez más, la sabiduría es Dios quien la da y no hay actualmente este don vigente u operativo. Actualmente fue un don señal, no palabra de sabiduría. Lo propio podemos decir de palabra de ciencia, ¿no? Que es el número 4 en la lista de los dones no operativos, que fueron dones señales, pero actualmente no están vigentes. Palabra de sabiduría, ahora palabra de ciencia. Y en primera de Pedro, capítulo 4, versículos 11, que hemos leído, vamos a volverlo a leer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 11, dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios da la capacidad para tener, pero todo con el poder que da Dios, ¿no? Pero no hay personas especiales, creyentes especiales con palabras de sabiduría y con palabras de ciencia. Vamos por el número 4. El quinto, la sanidad, ¿no? Entonces, vamos a leer, no hay, este don no es operativo actualmente. Antes sí estaban los apóstoles, ¿no? Quienes tenían, y otras personas también,
¿no? Con poderes de sanidad. Y actualmente no los hay. Los apóstoles tenían poderes extraordinarios de sanidad, de milagros, de señales, ¿no? Entonces, pero actualmente no hay los famosos sanadores, ¿no? Que se aplazaron en esta pandemia del COVID-19, ¿no? No se los vio por ningún lado, sanando allá en los hospitales, en la clínica, los enfermos del COVID, ¿no? Entonces, hermanos, Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18. Dice así la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame ¿a quiénes? A los sanadores, a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, la oración, hermano, orar los unos por los otros, y es lo que hacemos nosotros en los cultos de oración el día martes, ¿no? Tenemos un listado de los enfermos, y entonces eso es lo que indica la palabra, ¿no? Dones de sanidades especiales no los hay. Hubieron, sí, hubieron, pero ya no. Entonces, Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Entonces dice así la palabra. Es un milagro que el apóstol Pedro y Juan, al tiempo de entrar en Jerusalén al templo, se toparon con esta persona. Dice así la narrativa: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, en quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ahí está un milagro portentoso, sin darle ninguna pastilla, ni nada, ni nada. No, en el nombre de Jesús de Nazaret, le extendió la mano y él brincó, el cojo del nacimiento. Entonces, ese era el tipo de sanidades que realizaban los apóstoles, ¿no?
personas que tenían estos dones de sanidades, ¿no? Entonces, eso, hermanos, no pedían plata, cero plata, no. Y ahora los sanadores, creo que no se los encuentra pobres, ¿no? Todos son ricos, pero sanadores entre comillas, ¿no? Entonces, hermanos, esto es lo que narra la palabra. Podemos tener otras citas para los que están tomando nota en razón del tiempo. No vamos a verla, pero el apóstol Pablo también realizó sanidades, ¿no? Ya hemos leído también Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 43. También en Hechos 27 al 12. A ver, vamos a leer esta lectura. Creo que ya la leímos, no sé. Vamos a ver Hechos 7. Hechos 7, versículos 7 al 12. Dice, ya, esto ya lo hemos leído, ¿verdad? Sobre la curación, la resurrección del Eutico, del joven que cayó muerto, el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pedro también resucitó a Dorcas y a Eneas también lo levantó y todo ello, ¿no? Entonces tenían poderes extraordinarios. Los milagros, también estuvieron vigentes estos dones operativos en su momento, pero actualmente no hay personas que realicen milagros, no, en el nombre del Señor. Más bien hay una reprimenda muy fuerte y clara, que la encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Veamos Mateo capítulo 7, y esto está dentro del contenido del sermón del monte, que el Señor lo dijera, ¿no? Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ahí están los milagreros y todo ello, ¿no? Entonces muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero la respuesta de él, apartados de mí, hacedores, nunca os conocí, ¿no? Entonces, el número 7, discernimiento de espíritus, también no está en vigencia, queridos hermanos. Podemos leer en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 5. Hechos 5 es un pasajes bien conocidos de la Escritura, estamos viendo, hermanos, básicos, ¿verdad? Que los conocemos nosotros, pero repasando este tema, tenemos que llegar a ellos, ¿no? Hechos 5, versículos 1 al 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahí tenemos un castigo drástico por una mentira, ¿no? En el tiempo de la iglesia apostólica, ¿no? Ahora, ¿quién le dijo a Pedro? Tuvo revelación directa, ¿no? Entonces detectó, tuvo discernimiento espiritual y habló, ¿por qué has mentido? ¿No? Al Espíritu Santo. Entonces, un castigo drástico que terminó la vida de Ananías y dentro de 3 horas terminó con su esposa Ananías Zafira, con Zafira, ¿no? Confabulados ambos esposos, ella sin saber entró también a la presencia del apóstol Pedro, de los apóstoles, y corroboró la mentira de su esposo y ella de isofacto cayó muerta. ¿Por qué? Porque Pedro tenía discernimiento espiritual, ¿no? Y entonces Dios quiso castigar drásticamente este pecado de mentira. Si el Señor hubiera seguido actuando así de esta forma drástica, ¿será que alguno de nosotros sería sobreviviente? Ni yo el primero no estaría, no, pero el Señor sentó precedente para que saber que la mentira procede del diablo, ¿no? Entonces, preservando la santidad de la iglesia. En Hechos, capítulo 16, versículo 16, 1 al 8. Hechos 16, Hechos 16, versículos 16 al 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, ¿quién le avisó a Pablo? El mensaje era muy correcto, lo que decía la muchacha. Estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo que os predican, ¿no? Era correctísimo el anuncio que daba la muchacha, pero quien estaba dentro de ella estaba poseída de espíritus malignos, ¿no? Dice, siguiendo a Pablo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian en el Evangelio el camino de salvación, correcto, pero discernimiento de espíritu. Entonces el apóstol Pablo expulsó y la dejó en su sano juicio y se adjudicó un montón de problemas, Pablo y Silas, que les costó la cárcel en Filipo y todo ello, ¿no? Pero entonces discernimiento de espíritu. Ahora no hay discernimiento de espíritu, hermano. Y también el octavo, las lenguas, ¿no? Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11. Podemos ver, hermanos, Hechos 2. Dice así. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar, subraye, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo, bueno, hasta ahí, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué es el don de lengua que hubo? Era que hablaban los que tenían este don en cualquier idioma. Ahora el hermano Freddy está ofreciendo la semillita, ¿no? Empezando el día, varios días, internacional de BBN, ¿no? En diferentes idiomas. Y entonces las lenguas no es otra cosa que los que tenían don de lengua hablaban en chino, en japonés, en lo que sea, en ruso, ¿no? La palabra de Dios, pero para comunicar el mensaje, pero sin haber entrado a una academia para estudiarlo, el idioma. De pronto tenían ese don y comunicaban el evangelio sin haberlo estudiado, ¿no? Los apóstoles que fueron esparcidos por la persecución que hubo en todo el mundo iban y predicando el evangelio en otros idiomas, y muchos tenían este don de lengua, pero no es el murmullo que se escucha ahora, que los supuestos que tienen este don de lengua hablan un murmullo que ni ellos saben qué es lo que están hablando, ¿no? Entonces este don, lenguas son idiomas, dialectos, ¿no? Entonces no es otro. El noveno y último don de los no operativos, interpretación de lenguas, ¿no? Que de repente acá en la congregación alguno quería comunicar un mensaje, ¿no? Pero hablaba, no era propio de la congregación, entonces hablaba en su idioma, pero la congregación escuchaba, pero no entendía. Entonces ahí se levantaba un que tenía interpretación de lenguas, ¿ya? Interpretación de lenguas. Entonces era un intérprete de algún idioma que él mismo no lo sabía ni lo había estudiado, pero tenía él la interpretación, ¿no? Para comunicar a la iglesia el mensaje que un extranjero estaba dando a la iglesia, ¿no? Entonces, esos son, hermanos, repasando el don de apóstol, el don de profeta o profecía, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. En total 9 no son operativos. Fueron 2 dones señales en el tiempo cuando el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no estaba escrito, ¿no? Todos estos dones han cesado y permanecen de los 18, 9, ¿no?
9. Y vamos a leer para finalizar 1 Corintios capítulo 13, ¿ya? Tiene que ver con este tema de don, de los dones que estamos estudiando. 1 Corintios, el capítulo 13, escrito por el apóstol Pablo, lo sabemos, que dice: 1 Corintios. Ya. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, ahí está, se acabarán, ya se acabaron. Y cesarán las lenguas también. Entonces quedan los dialectos, ¿no es verdad? Los idiomas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo perfecto? Está hablando de la palabra completa. El Nuevo Testamento ya lo tenemos, la Biblia está completa. Entonces ellos todavía estaban sin el Nuevo Testamento, ¿no? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, puedo decir, jugaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿no? Entonces un niño necesita juguete, necesita cuidado y todo, que la mamá, el papá, él esté dando alimento y todo ello, ¿no? Pero ya cuando va creciendo se va independizando, ¿no es verdad? Así fuimos nosotros, ¿verdad? En nuestra trayectoria en nuestro crecimiento físico, ¿no? Pero entonces, ya llegando a la estatura de ser una persona, ¿no? Valerse por sí mismo, entonces uno deja lo que es de niño, ¿ya? Ya no necesita muchas cosas, ¿verdad? Ir a la escuela y todo ello, pero ya, entonces, ahora, versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces de nada sirve, querido hermano, que usted tenga una capacidad grande, un don no sobresaliente, pero si no lo hace con amor, de nada sirve, ¿no? Tenemos que servir al Señor con verdadero amor, porque le amamos y porque Él nos ha dado tantas bendiciones, ¿no? Hay un coro que está basado sobre este capítulo que dice: si yo conociera todos los misterios, los secretos, toda ciencia y no tengo amor, si yo poseyera esa fe capaz de trasladar los montes
y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o un platillo que hace ruido y nada más. Ruido y nada más. Si no tengo amor, nada, nada, nada soy. No, entonces, queridos hermanos, sirvamos al Señor, utilicemos nuestro don con amor sincero para Él, ¿ya? Porque un día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Podemos leer en 2 Corintios 5, 10. Estamos ya finalizando nuestro estudio. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted y yo, todos, sin excepción, estaremos compareciendo en el tribunal de Cristo. Roberto, este fue tu don en tu trayectoria de vida cristiana, de cuando naciste a la edad de 10 añitos hasta 80 y pico. A ver, ¿qué hiciste con tu don? Entonces, querido hermano, compareceremos. Y el Señor va a entregar premios a los que ejercitaron sus dones, ¿no? Una iglesia fuerte, saludable, es aquella que todos los miembros están sirviendo al Señor activamente con su don, por lo menos un don, ¿no? Entonces, sirvamos al Señor y finalmente la recomendación del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo es la propia para nosotros también. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 6, que dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, querido hermano, en ti, querida hermana. Avivemos el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros, hijos de Dios. Entonces trabajemos, ¿no? El himno, trabajar, trabajar. Somos siervos de Dios, ¿no? Debemos trabajar utilizando nuestro don. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermano Freddy, por favor. Gracias. Muy bien, así que ya tenemos un poquito más claro en cuanto a los dones espirituales. La próxima semana vamos a hablar de cómo puedo descubrir el don espiritual que el Señor me ha dado. Así que, ¿cuál es el don que el Señor me ha dado? ¿Cuál es el don que el Señor le ha dado a usted para poder usar para el ministerio, el servicio acá en la iglesia? Terminando en esta mañana, entonces no se olviden que acá están las tarjetitas de diferentes idiomas, si usted quiere llevar para repartir esta semana. Están a su disposición. Vamos a orar antes de terminar. Señor,